con respecto a las políticas que había bajo la administración de Joe Biden. Sabemos que prácticamente es una tradición esa política de Estado proclive hacia China, ¿no?, por parte de España. Esa continuidad mantenida en el tiempo ha permitido a nuestro país moverse con más flexibilidad que otros socios europeos en esa tarea, en esa labor. Yo más que flexibilidad diría más estabilidad, más predicción, que es algo que China valora muchísimo. O sea, para China el hecho de que un país sea una democracia, evidentemente, significa pues que hay el potencial de que haya cambios políticos pues cada 4 años. Pero en el caso de España, el hecho de que esta política hacia China sea una política de Estado, pues implica que hay menos fluctuación o variación cuando hay tales cambios de poder en el gobierno de España. Y eso ha implicado pues, que hay muchas inversiones chinas dentro de España, también exportaciones España hacia China, y que esta relación comercial o económica pues, ha ido creciendo durante las últimas décadas de un modo que es más predecible, más estable, que respecto a otros países de Europa, como pueden ser la República Checa o Eslovaquia, donde hay una gran variedad de visiones hacia China dentro de los partidos políticos. Pero claro, en la vida los actos tienen consecuencias. En tu documento, de hecho, hablas de beneficios y de costes a la hora de que España adopte ese papel. En tu opinión, ¿qué gana y qué arriesga España al intentar actuar como puente entre China y la Unión Europea? ¿Qué gana? Yo creo que principalmente se debe pues, al perfil internacional que España ha podido postularse durante esta mediación, durante ese caso que analizó en el artículo de las tarifas a las baterías de vehículos eléctricos. Es verdad que España pues, aumentó su perfil internacional al ir Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, a Beijing, y luego todas las negociaciones que tuvieron lugar en Europa dentro del marco del Consejo Europeo. Y pues eso es algo que representa cierto capital político para España también al intentar montar una coalición que opusiera las tarifas. Pero hay costes bastante elevados, como puede ser pues que el hecho de que China, para que España hiciese ese rol de mediador, pues sí que es verdad pues, que se prometieron ciertas inversiones también en el sector de los vehículos eléctricos, pero esto puede aumentar la dependencia de la economía española hacia la China, en un contexto en el que la Unión Europea está intentando disminuir esa dependencia bajo las políticas de seguridad económica, de autonomía estratégica. Entonces hay tal riesgo, además como el riesgo de que España puede ser tildado, como digo en el artículo, de caballo de Troya, como ya ha pasado a otros países miembros de la Unión Europea, como Hungría o Grecia en el pasado también. Claro, me gusta que argumentes y que nos cuentes esa explicación y esa deriva, ¿no?, de una cuestión, un caso concreto, ¿no?, porque es evidente que está habiendo esas inversiones chinas. De cabeza se me ocurre la de KTL, 4.000 millones en Aragón. Es un líder mundial en baterías, pero claro, te pregunto desde el punto de vista de China, en tu opinión, entonces, ¿qué lo ven? ¿Como una mediación genuina y de un país con larga tradición de buena relación con ellos, o como un movimiento defensivo interesado? Yo creo que es más la segunda opción, porque China decidió jugar desde distintos frentes en ese caso. Por una parte, sí que es verdad que utilizó los países que son más afines a China dentro de Europa, pues para que hiciesen ese lobby en el marco del Consejo, y vemos que 5 países miembros, incluyendo España y Grecia y Alemania, perdón, votaron en contra de las tarifas, pero además China decidió iniciar por su parte ciertas investigaciones antisubsidios, argumentando pues, que Europa también utilizaba esas prácticas que llaman injustas, y decidió hacerlo en sectores que eran estratégicamente sensibles para los países que se habían postulado a favor
de las tarifas, como era en el sector porcino, como era en el sector de los lácteos o como era en el sector del coñac, en el caso de Francia. Entonces, de ese modo, pues creaba un interés por parte de en esos países, pues de cambiar sus posiciones hacia, por ejemplo, la abstención o incluso el voto en contra. Es evidente que si miramos las cifras, Laia, pues España es poco relevante para China, porque somos menos de 50 millones de habitantes, 10 veces menos PIB que ellos, pero parece valorarse también desde Beijing la influencia de España, no solo en Europa, sino esa cabeza de puente, por ejemplo, hacia Iberoamérica, ¿no? ¿Esa percepción es realista? ¿Somos útiles también en esa otra derivada? Yo creo que sí, porque además China es un país que no valora solamente estas variables más realistas o más pragmáticas como las que mencionabas de PIB o de población, sino que China valora muchísimo la lealtad. Eh, Cosas más intangibles como puede ser pues que se demuestre respeto, incluso deferencia hacia, la, hacia China y lo que representa para ellos como que crean pues ciertas narrativas como la que se dice de la historia de 5.000 años Claro. continuados de China o el siglo de humillación, los países o incluso la política de una única China, que es ya la más importante de todas. Entonces los países que China ve que respetan pues estas narrativas y que demuestran respeto y deferencia hacia China, pues se los recompensa tangencial e intangencialmente. Y eso lo vemos, por ejemplo, ahora que ha estado el rey Felipe en Pekín. Hay muy pocos líderes de Estado a los que se recompense con una cena privada con Xi Jinping, por ejemplo. Entonces, eso es algo con lo que China está diciendo, pues que aprecian el rol de España, pues como amigo, como socio, como compañero en las relaciones internacionales, y que pues que aprecian esta relación, incluso pues quieren que siga en el futuro, ¿no? Y eso realmente es algo que a nivel diplomático tuvo mucho valor. Laia, el otro litigante en ese combate o en ese juicio por el próximo hegemón o por cambiar de hegemonía, vamos a decir, uno es China y el otro es Estados Unidos, ¿no? Y claro, Estados Unidos se supone que es cerca del que estamos, teóricamente, por lo menos, ¿no? ¿Cómo se gestiona esta cercanía geopolítica de España a China cuando hay casos concretos sobre la mesa, como la tensión con Washington por contratos como el de Huawei, que generó unas fricciones verdaderamente importantes? Porque al final la pregunta que surge es cómo podemos, como país, equilibrar la relación con China sin comprometer la alianza pues con Estados Unidos o con la OTAN, ¿no? Yo creo que esta pregunta une los dos temas que hablamos anteriormente, una de qué ha hecho cambiar esta política española hacia China, o más que cambiar, yo diría hacerla más visible, llevarla pues a un primer plano, y lo de los costes que hablamos anteriormente, porque es verdad que este acercamiento o esa mayor visibilidad en el rol de España hacia la China pues ha tenido ciertos costes vis-a-vis Estados Unidos. Vimos que la administración Trump amenazó con cancelar la cooperación a nivel de inteligencia con España por el contrato de Huawei que mencionabas, y eso también pues ha tenido ciertos costes diplomáticos por España en su relación con Estados Unidos, juntamente con, por ejemplo, la oposición al 5% del PIB que la administración Trump quería destinar a la OTAN. Por lo tanto, es verdad que España ha decidido ser bastante visible en temas pues, en los que se ha opuesto a la administración de Trump. Y por otra parte, el hecho de que Trump mismo es un líder que es bastante transaccional, que cambia sus posiciones bastante frecuentemente y no basándose en valores o en cosas más estables, más permanentes, sino en cosas más fluctuantes como son los intereses más tangibles, pues eso ha dado la oportunidad a España
de de hacer esta política más visible, porque, como vimos, pues Trump mismo concluyó un acuerdo con China en el que se compromete a dejar esta volatilidad de los impuestos que hemos estado viviendo desde el mes de abril. Entonces, es algo que sí tiene unos costes, pero que el hecho de que Trump mismo es tan volátil, pues los hace menos permanentes o menos costosos, para la redundancia. Entonces, es algo que sí que ha dado esta oportunidad a España de hacer este rol durante los últimos meses. Quiero terminar con una pregunta enfocada a futuro, Laia. ¿España, en tu opinión, tendría que seguir siendo proactiva en esa reunión, en esa relación Unión Europea-China, o sería mejor, geopolíticamente hablando, regresar a un perfil bajo que minimice riesgos? ¿Qué opinas? La verdad es que el perfil bajo ha valido a España durante muchos años, entonces ha sido bastante arriesgado trasladarse a esa primera línea política más visible. Y yo creo que sí que puede tener beneficios, pero puede tener beneficios si España decide tener un rol más constructivo dentro del Consejo Europeo en el que contribuya a redefinir la política europea hacia la China, porque la que tenemos actualmente está llena de contradicciones. Por el hecho de que China se reconoce tanto como socio como rival y competidor. Entonces, si España juega este rol más constructivo y más de cómo debe ser nuestra relación con China en los próximos años, pues puede tener beneficios. Pero si este rol de mediador conlleva pues ser una Hungría 2, Sí. o incluso aumentar la dependencia con China, o paralizar o obstaculizar la implementación de políticas que son muy importantes para la Comisión ahora mismo y para otros países de la Unión Europea, como son la de seguridad económica y la de autonomía estratégica, pues entonces yo creo que los costes quizás superan los beneficios, y porque, por ejemplo, se ha dicho de esta visita del rey a Beijing, pues que España estaba afirmando su autonomía estratégica vis-a-vis Europa. Yo creo que esto es un error y que España no debería estar afirmando su autonomía estratégica vis-a-vis Europa, porque se está poniendo mucho énfasis en ir a la una, en tener una única política europea hacia China, sino que debemos contribuir a afirmar la autonomía estratégica de Europa vis-a-vis la China. Entonces, depende de hacia qué fines se usa este rol más visible dentro del Ejecutivo Europeo. Laia Comerma, investigadora postdoctoral en el Centro para la Seguridad, Diplomacia y Estrategia de la Universidad Libre de Bruselas. Un placer hablar contigo. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Bielorrusia está en el centro del tablero estratégico. Su presidente, Lukashenko, asegura que el país dispone de armas nucleares en su territorio. Un anuncio que altera equilibrios de seguridad en Europa del Este y que además plantea interrogantes interesantes en torno a la escalada nuclear que se vive ahora mismo. ¿Qué implica que un Estado menor, con escaso control independiente sobre su arsenal, se convierta en plataforma de disuasión de Moscú? ¿Qué calcula Putin al asumir este riesgo? Cuestiones que nos preguntamos, pero que queremos que nos responda Armando Jiménez San Vicente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. Armando, bienvenido, buenas tardes. Rafa, como siempre, un placer estar con ustedes. ¿Hasta qué punto crees que tenemos que tomar literalmente esas afirmaciones de Lukashenko, del presidente bielorruso, sobre la presencia de armas nucleares en su territorio? ¿Es cierto o es un farol? Qué buena pregunta. Creo que has dado un contexto muy adecuado para mostrar cómo la presencia de armas nucleares en una plataforma
más cercana hacia la Unión Europea, hacia los países que integran la OTAN en Europa, representa un riesgo enorme. Ujú. Todos sabemos que hay muy pocos países que tienen un arsenal nuclear y que fuera de los países desarrollados está lo que es India y Pakistán, y que ha servido esa capacidad nuclear también como un arma para desmotivar o no incentivar la confrontación entre estas dos naciones. Pero el hecho que Bielorrusia, como lo anunció el presidente, exista verdaderamente una capacidad nuclear se llegó a hablar de hasta una docena de ojivas nucleares, pues representa una verdadera amenaza. Ujú. ¿Qué Claro. tanto es parte del farol que es muy común en esta narrativa de guerra para amenazar un lado y otro, siendo este uno de los temas más sensibles, porque Europa ha ido expandiendo su cercanía a la frontera rusa, una de las líneas rojas que tenía Claro. Putin, Ujú. y esto puede ser una contrapropuesta a esa amenaza latente. Es evidente que estamos ante un caso claro de expansión vicaria del poder nuclear por parte de Moscú, pero que, a su vez, tenemos que ser honestos. Es muy similar a la lógica de las armas estadounidenses desplegadas en Europa. Nos echamos las manos a la cabeza cuando vemos que Bielorrusia tiene armas nucleares, pero la propia Alemania tiene 20 bombas nucleares de Estados Unidos en su territorio y son hasta 100 repartidas por Países Bajos, Bélgica, Italia. Por lo tanto, estamos en las mismas también desde nuestro lado, ¿no? Efectivamente, y el que ha ido expandiendo esa capacidad nuclear y acercándose a la frontera rusa es precisamente la OTAN europea. Esto también creo que es resultado de lo que sucedió a mediados de septiembre, que coincide con estas declaraciones, sobre la posibilidad de tener estos misiles Tomahawk en Ucrania. Los misiles Tomahawk, pues si por un lado son un mecanismo de defensa contra el potencial uso de misiles tácticos, inclusive con armas nucleares en Ucrania, pues representaría también una amenaza, porque tienen la capacidad de enviar inclusive armas nucleares a un mediano alcance de cerca de 2,000 kilómetros, lo que pone en riesgo Uh-huh. a las principales ciudades rusas. Entonces esperemos que esto sea simplemente parte de esta guerra de las narrativas. ¿Qué me preocupa a mí, para ser muy honesto? Que Estados Unidos ha estado muy callado con el tema, y eso no es común. Uh-huh. No es común ni siquiera con el presidente Trump. Entonces, esto me hace pensar que la posibilidad de que tengan armas nucleares o que puedan conseguirla es una posibilidad más o menos real. Y eso, pues obviamente, escalaría las tensiones de una manera sin precedente en el conflicto tanto Ucrania-Rusia como las preocupaciones que tiene Europa sobre esta capacidad nuclear y expansionismo militar que está ejerciendo Rusia en toda la región. Claro, Armando, porque da la sensación, yo no soy ningún estratega, pero a mí me parece que una vez Estados Unidos confirmara este extremo, pues el paso siguiente sería hacer caso a los polacos, que son además los que más invierten de la OTAN de su presupuesto en armamento, y mandar allí cabezas nucleares. Dices, tú las mandas a Bielorrusia, yo las mando a Polonia, o yo las mando a Letonia, a Estonia o a Lituania. Exacto, y eso a su vez es una escalada tremenda. Exacto. Además, esas son las sedes potenciales para tener esas capacidades nucleares, ¿no? Es verdaderamente un tema muy delicado y un tema preocupante. Recordemos que la única vez que hemos estado cerca de una situación catastrófica en el uso de armas nucleares fue en el 63, con esto que fue la crisis de los misiles cubanos, ¿no? Donde estuvieron a punto estas dos superpotencias de pues entrar en un conflicto nuclear. De hecho, el Pentágono estaba a favor de usar primero ellos las armas, a pesar de que podían perder entre el 75 y el 80% de la población americana, ¿no? Tremendo. Afortunadamente, las negociaciones por canales y vías no diplomáticas ni militares
lograron que eso se desactivara, pero es un tema increíblemente sensible. Nunca más antes en la historia contemporánea, desde los 50 hasta la fecha, hemos tenido tanta tensión como en ese momento. Si realmente Bielorrusia tuviera armas nucleares, pues esto complicaría muchísimo el contexto geopolítico y militar en Europa. Fíjate, Armando, a mí se me ocurre otra derivada preocupante, más allá de la propia de la escalada, ¿no?, y del enfrentamiento, y es el riesgo de malentendidos, de fallos, sobre todo cuando ese arsenal nuclear está en manos de alguien que no tiene la práctica habitual, porque yo supongo que la Rusia heredera de la Unión Soviética, con todos los fallos que tenga, seguro que tiene claro los protocolos y los controles, ¿no?, previos a un lanzamiento de un arma de este tipo, pero un país que no la ha tenido nunca, pues yo no sé hasta qué punto se pueden evitar esos fallos, que son otro vector de enfrentamiento nuclear. Tienes toda la razón. De hecho, en ese periodo estuvieron a punto de entrar en una confrontación porque un submarino nuclear detectó equivocadamente la posibilidad de un lanzamiento de un arma nuclear desde los Estados Unidos, y el general en ese momento tuvo que tomar la decisión si responder o no, y privó más el sentido común y la búsqueda de encontrar la respuesta con otras alternativas que hacerlo. Fíjate, Armando, este ejemplo que nos cuentas me reafirma en mi deseo de que nunca se llegue, por mucho que se avance, a automatizar estas decisiones con inteligencias artificiales y similares. Al final tiene que haber el criterio de un ser humano ahí, ¿no? Totalmente de acuerdo. La inteligencia artificial, aunque busca la eficiencia y puede llegar a unos niveles de eficiencia impensables para el ser humano, el riesgo de tomar decisiones basados solamente en ese criterio, pues tiene un costo enorme para la humanidad, o lo habría tenido en muchísimos momentos históricos donde prevaleció el sentido común y la prudencia frente a la arrogancia de lo que a veces los datos duros muestran, ¿no? Claro. Y también me surge una curiosidad en torno a esta posesión por parte de Lukashenko y de Bielorrusia de ojivas nucleares, porque me pregunto, hemos puesto sobre la mesa que hay una situación similar por nuestra parte, con presencia de armas nucleares estadounidenses en ciertos países. ¿El movimiento de Bielorrusia puede abrir la puerta a que otras naciones, más allá de los que hemos dicho, más allá de los bálticos y de Polonia, porque es evidente que esos son los más concernidos, los más miedosos ante el posible ataque ruso, pero que se alojen armas nucleares? Yo me refiero, al final, pues igual a Grecia le interesa, que siempre anda a vueltas con sus conflictos, o igual le interesa a otras naciones con otros perfiles, Bulgaria, Rumanía, que estén viendo las orejas al lobo y que también digan, bueno, así me garantizo como Corea del Norte que no me invaden. Sí, es una posibilidad, pero recordemos que tener la capacidad de la infraestructura nuclear es extremadamente costosa. La gran mayoría de los países no podrían hacerle frente, tendrían que estar bajo el tutelaje de los Estados Unidos. Recordemos que inclusive los F-35 y demás pueden ser desactivados con un botón desde Estados Unidos. O sea, si eso pueden hacer los americanos con los aviones, imagínate qué no podrán hacer con los mecanismos de defensa, más si se están utilizando misiles nucleares, ¿no? El hecho que haya pocas naciones con este tipo de arsenal es una garantía de estabilidad y de paz, ¿no? Qué bueno ese famoso kill switch, que yo creo que a los europeos nos tendría que animar a desarrollar nuestra propia industria, al menos la aeronáutica, porque no vamos a comprarles F-35 para que nos los paren cuando no quieran que los usemos. Yo no sé, a mí eso me parece un escándalo, desde luego, pero en cualquier caso ahí estamos. Alemania, que tiene esas armas nucleares, como repito, y que tiene miles de soldados en su territorio, estadounidenses, pues está comprando F-35. Pero bueno, cada cual sabrá lo que hace. Se nos acaba el tiempo, Armando, no puedo más que agradecerte. Armando Jiménez San Vicente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria, que hayas respondido una vez más a nuestra llamada. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Encantado, Rafa, y tenemos que darle seguimiento a este tema porque bien podría escalar las tensiones nucleares a nivel mundial. Te tomo la palabra. Adiós. Un abrazo.
Hasta aquí hemos llegado, hemos reflexionado sobre el enfoque con el que se afronta por parte de Estados Unidos la escalada beligerante del orden mundial ahora mismo. Les hemos contado las noticias más relevantes de la jornada en este ámbito y además hemos profundizado, por un lado, en el papel de España como mediadora entre China y la Unión Europea, y no hemos dejado de hacernos eco de otra preocupación, en este caso por la proliferación de armas nucleares en el este de Europa. Sean felices, acudan siempre a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta la próxima. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Con la llegada del otoño, tu cuerpo necesita más defensas. Judas Plus de Sol Naturaleza es el aliado natural que combina vitaminas, minerales y extractos como el hongo ostra para reforzar tu sistema inmune, aumentar tu vitalidad y protegerte en los meses de frío. No esperes a caer enfermo. Cuídate desde dentro con Judas Plus. Pregunta en Sol Naturaleza. Llama al 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es. Hoy voy a comer con el marido de mi amiga. Es suave, jugoso, con un puntito dulce y tan amable. ¿Y dónde has encontrado esa joya? Chica, en mis bares y restaurantes preferidos. Lo elabora Bayovera, mi bodega favorita de Rioja. Pues con esas referencias tendrás que presentármelo. El marido de mi amiga, blanco semidulce, de Bodegas Bayovera. Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico, escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. Toda la actualidad informativa